Hola, mi nombre es María Fernanda Díaz y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana y el día de hoy, junto con mis compañeros Zulay Acevedo y Giovanni Giraldo, vamos a dar respuesta a tres preguntas importantes dentro del tema de las epistemologías del sur. Entonces, empecemos por aclarar a qué son o a qué se refieren epistemologías del sur. En palabras de Bonaventura de Sousa Santos, las epistemologías del sur es un reclamo para reconocer los conocimientos de estos grupos sociales que han sufrido sistemáticamente la injusticia social del colonialismo, capitalismo y patriarcado, y que en la lucha por la resistencia desarrollaron sus propias ideas y conocimientos. Son esos conocimientos los que tienen que ser reconocidos, y si no se reconocen, no reconoceremos sus luchas verdaderamente. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuáles elementos de una tradición europocéntrica se observan en el contexto cercano? Para entender mejor la respuesta, empecemos por aclarar qué es el europocentrismo. El europocentrismo es una perspectiva que coloca a Europa y a los valores europeos en el centro de la narrativa histórica, cultural y política, considerándolos como universales y superiores a otras culturas y formas de conocimiento. Se caracteriza por subestimar, marginar o ignorar las contribuciones y perspectivas de otras regiones del mundo, especialmente de África, Asia, América Latina y Oceanía. Cortarse o separarse del europocentrismo implica reconocer y valorar la diversidad de culturas y saberes, así como cuestionar las narrativas hegemónicas que perpetúan la supremacía europea. Como lo dicen Aníbal Quijano y Bonaventura de Sousa Santos, quienes son dos importantes pensadores latinoamericanos que han reflexionado sobre la colonialidad del poder y las epistemologías del sur. Aquí tenemos dos posturas de Quijano que se relacionan con las epistemologías del sur de Sousa dos Santos. Primero, colonialidad del poder y del saber. Quijano argumenta que la colonialidad del poder, entendida como la persistencia de estructuras de denominación colonial en la sociedad contemporánea, está estrechamente vinculada a la colonialidad del saber. Esto implica que los conocimientos producidos por el contexto europocéntrico o occidental han sido impuestos como universales, marginando y desvalorizando otros saberes y epistemologías como los del sur global. Este argumento se relaciona con las epistemologías del sur de Sousa dos Santos, que buscan valorar y dar voz a los conocimientos y perspectivas subalternas y marginales. Segundo, crítica a la idea de la modernidad europocéntrica o eurocéntrica. Quijano cuestiona la idea eurocéntrica de modernidad, argumentando que ésta se construyó sobre la base de la denominación colonial y la explotación de los pueblos colonializados. Según Quijano, la modernidad eurocéntrica no es universal ni neutral, sino que refleja los intereses y los valores de la élite dominante. La crítica se alinea con las epistemologías del sur de Sousa dos Santos, que cuestionan las narrativas hegemónicas sobre el progreso y la modernización, promoviendo una pluralidad de visiones, y conocimientos situados desde perspectivas periféricas y subalternas. Pero ahora recordemos nuevamente nuestra pregunta, ya teniendo un contexto de cómo se va a responder, de qué es esto, de a qué se refiere. Entonces, nuestra pregunta número uno es, ¿cuáles elementos de una tradición eurocéntrica se observan en el contexto cercano? Como número uno, el sistema y corrección del lenguaje. La RAE nos indica cómo debemos hablar y cuáles son las palabras que se utilizan correctamente, algo que claramente viene del eurocentrismo, porque pues son ellos quienes nos enseñaron, por así decirlo, nuestro idioma, aunque nuestro idioma es una combinación de varios idiomas, como lo puede ser el francés, el árabe y algunos idiomas africanos. Entonces, y pues claramente el castellano. Segundo, el posicionamiento del hombre como la supremacía de la especie, que antes de que llegaran los españoles, nosotros coexistíamos o nuestros antepasados coexistían con la naturaleza
estábamos en medio de la naturaleza, estábamos coexistiendo junto a ella. Pero como nos dice el eurocentrismo, es que somos superiores, la raza más inteligente. Entonces, eso nos lleva a pensar a que podemos hacer lo que queramos con el planeta, con los recursos, con la naturaleza, con los animales. Entonces, es algo que se ha desarraigado, este tipo de dioses naturales, que el europocentrismo pues, nos ha quitado de nuestra cabeza y de nuestras creencias. Y con esto llegamos al tercer punto, que es la religión católica. Claramente viene de la creencia que nos han infundido y en parte obligado a tener. La presencia dominante de la religión católica en Colombia es un legado de la colonización española y una manifestación de la tradición eurocéntrica en el país. Cuarto, educación y academia. El sistema educativo colombiano ha sido influenciado por modelos europeos y con una estructura académica basada en universidades y en programas de estudio que siguen modelos eurocéntricos. En estas 4 ideas podemos ver cómo se relacionan algunos elementos de nuestra sociedad actual con las tendencias eurocéntricas. Ahora vamos a dar paso a la segunda pregunta, la cual va a responder mi compañero Giovanni Giraldo. Cordial saludo, mi nombre es Giovanni Giraldo Guerra y les comentaré acerca de cuáles resistencias se retoman en las comunidades cercanas según las epistemologías del sur. Según el autor Boaventura de Sousa Santos, las resistencias que se retoman en las comunidades cercanas se basan en la idea del que el conocimiento no es neutral, sino que está situado y producido por diferentes actores sociales con diferentes intereses. Estas resistencias cuestionan la hegemonía del conocimiento eurocéntrico y occidental y buscan promover formas de conocimiento alternativo que sean más relevantes y significativos para las comunidades locales. En las epistemologías del sur se retoman diversas formas de resistencia que han surgido en las comunidades cercanas, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas o subordinadas por las estructuras coloniales y capitalistas. Estas resistencias pueden manifestarse de diferentes formas. Una de ellas, la resistencia indígena. Las comunidades indígenas han resistido históricamente la colonización y la imposición de sistemas políticos, económicos y culturales externos. Han luchado por la autonomía, la autodeterminación y la preservación de sus territorios, culturas y conocimientos tradicionales. Otra de ellas, otra resistencia, son los movimientos sociales. En muchas partes del mundo, las comunidades locales han organizado movimientos sociales para resistir la explotación, la discriminación y la violencia estructural. Estos movimientos incluyen luchas por la justicia social, los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del medio ambiente, y a su vez también la soberanía alimentaria. Otra de ellas es la resistencia cultural. Las comunidades cercanas a menudo han resistido la imposición de formas de conocimiento y culturas occidentales, defendiendo y preservando sus propias tradiciones, idiomas, rituales y sistemas de conocimiento. Esto puede incluir prácticas de resistencia lingüística, revitalización cultural y a su vez también de resistencia a la homogeneización cultural. De igual forma, los conocimientos ancestrales han sido muy importantes. En muchas comunidades, estos son transmitidos de generación en generación sobre la agricultura, la medicina tradicional, la artesanía, la astronomía y también aspectos de la vida cotidiana. Estos conocimientos suelen estar arraigados en las relaciones de las comunidades con su entorno natural y en su historia y experiencia colectiva. De igual forma, otra resistencia ha sido sobre los saberes locales. Las comunidades cercanas suelen tener profundo conocimiento de su entorno natural, incluidos los ecosistemas locales, las plantas medicinales, los ciclos climáticos y otros aspectos importantes para su subsistencia y bienestar. Estos saberes locales son fundamentales para las epistemologías del sur, ya que reconocen la importancia de los conocimientos contextuales y las situaciones de ellas mismas en la vida de las comunidades. De igual forma, la resistencia epistémica. En el ámbito del conocimiento, las comunidades cercanas han resistido la imposición de paradigmas epistemológicos occidentales y han defendido sus propias formas de conocimiento, saberes y cosmovisiones. Han desafiado la idea de que el conocimiento occidental es superior o universalmente válido y han promovido la diversidad epistemológica y la interculturalidad. De igual forma, la resistencia política, en la cual las comunidades cercanas a menudo han resistido activamente las políticas y prácticas coloniales, así como las estructuras de poder injustas y opresivas.
Esto puede incluir movimientos de liberación, luchas por la autonomía y la autodeterminación, así como la resistencia a la explotación económica y la desposesión de tierras y recursos. Otra resistencia ha sido la ambiental, en donde las comunidades cercanas han resistido a la degradación ambiental, la explotación de recursos naturales y la destrucción de ecosistemas, defendiendo la tierra, el agua y el aire como recursos vitales para la supervivencia y el bienestar. Esto puede incluir movimientos ecologistas, prácticas de agricultura sostenible y la defensa de territorios indígenas. En las epistemologías del sur se valora y se retoma la resistencia de estas comunidades como fuente de sabiduría y conocimiento alternativo, y se busca construir un diálogo intercultural que reconozca y respete las diversas formas de entender el mundo. También se reconoce y se valora la diversidad de formas de resistencia que han surgido en las comunidades cercanas en la respuesta a las injusticias y opresiones coloniales y capitalistas. Estas formas de resistencia son fundamentales para la construcción de nuevos horizontes de conocimiento y emancipación del sur global. Y básicamente, en resumen, las epistemologías del sur valoran y promueven el conocimiento, las formas de resistencia presentes en las comunidades cercanas, reconociendo su importancia para la comprensión del mundo y la lucha por la justicia social y ambiental. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos? Listo, entonces, las epistemologías del sur son un enfoque que busca valorar y dar voz a los conocimientos y experiencias de las culturas. En los contextos cercanos implica reconocer y respetar las diversas formas de conocimiento, lo cual estos conocimientos existen en nuestra sociedad, especialmente en aquellas que han sido marginadas o subestimadas. Pues se trata de fundamentar la inclusión y el diálogo intelectual, intercultural, promoviendo la diversidad y otras perspectivas y saberes. Listo. Por otro lado, estas epistemologías del sur también nos invitan a reflexionar sobre las diversas formas de conocimiento y saberes en nuestras comunidades y también a cuestionar jerarquías impuestas por pensamientos occidentales. Esto implica valorar y promover la interacción entre diferentes tradiciones de conocimiento, como la sabiduría indígena, los conocimientos locales y populares, entre otros muchos más que existen. También nos lleva a repensar la manera en la que se generalizan y validan los saberes, pues cuestionando como que la idea de que solo es un conocimiento científico válido. Por otro lado, también se trata de abrir como espacios múltiples para que las voces sean escuchadas y consideradas en el conocimiento. Bueno, por último, en resumen, las epistemologías del sur en contextos cercanos implica reconocer la riqueza de saberes presentes en nuestras comunidades, fomentar la intelectualidad y promover una visión más inclusiva y equitativa del conocimiento. Bueno, ya que culminamos las 3 preguntas acerca de las epistemologías del sur, las cuales nos invitan a reflexionar sobre las narrativas dominantes y a reconocer la diversidad de conocimientos que existen en todo el mundo. Bueno, estas perspectivas nos muestran que el saber no es universal ni neutral, sino que está influenciado por contextos culturales, históricos y sociales. Al valorar las epistemologías del sur, abrimos la puerta a inclusión de saberes marginados, pues promoviendo así la equidad y la justicia cognitiva. También es un llamado a repensar las concepciones dichas antes del conocimiento para ampliar todos nuestros horizontes hacia una visión más inclusiva y diversa. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.